La obsesión no siempre se muestra desde el principio. Puede comenzar de forma silenciosa, disfrazada de gestos inocentes y palabras dulces. A veces parece amor, otras solo cuidado y atención. Pero en ciertas ocasiones, cuando alguien se niega rotundamente a aceptar el final de una relación, esa aparente ternura puede transformarse en una sombra peligrosa. Así fue como empezó todo entre Emma Valentín y Marcos de la Torre. Lo que un día fue visto como un cuento de hadas, poco a poco fue tomando un rumbo inesperado y perturbador. Hoy conocerás la historia real detrás de este caso que estremeció a todos. Prepárate para descubrir hasta qué punto puede llegar una persona cuando el amor se convierte en una trampa mortal disfrazada de afecto. Al principio, la historia entre Emma y Marcos parecía sacada de una novela romántica. Se conocieron en un evento religioso, un lugar en el que jamás imaginaron encontrar algo más que inspiración espiritual. Pero entre conversaciones naturales y sonrisas tímidas, sus caminos se unieron. Descubrieron que compartían gustos similares y la conexión surgió de inmediato. Marcos era un hombre carismático, exitoso en su carrera profesional y admirado por quienes lo rodeaban. Emma, por su parte, irradiaba dulzura, simpatía y cortesía. Era fácil verlos como la pareja ideal. Para los amigos y familiares, parecían destinados a vivir una historia de amor perfecta, sin grandes sobresaltos ni dramas. Con el paso de los meses, la relación entre Emma y Marcos se fortaleció aún más. Se volvieron inseparables, viajaban juntos, disfrutaban de cenas románticas y llenaban las redes sociales con fotografías que mostraban su felicidad. Desde fuera, todos pensaban que llevaban una vida soñada, una de esas parejas que todos envidian. Sin embargo, detrás de las sonrisas y las publicaciones encantadoras, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Emma, que siempre se mostraba amigable y serena en público, empezó a demostrar actitudes que llamaron la atención de quienes estaban más cerca de la pareja. Lo que antes era visto como cariño, pronto comenzó a notarse como algo más controlador. Los amigos y familiares de Marcos empezaron a preocuparse. Emma se mostraba cada vez más posesiva. Enviaba mensajes constantemente, llamaba en cualquier momento del día y exigía saber dónde estaba Marcos y con quién se encontraba. Lo que al principio parecía un simple exceso de cuidado, pronto se convirtió en una presión diaria. Marcos, aunque intentaba mantener la calma, comenzó a sentirse agobiado. En conversaciones privadas con sus amigos más cercanos, confesó que el comportamiento de Emma le generaba incomodidad. Aunque aún intentaba justificar sus actitudes como fruto del amor o la inseguridad, la relación empezaba a volverse una carga. A pesar de todo, Marcos intentó salvar la relación. Creía que con diálogo y comprensión, las cosas volverían a ser como antes. Sin embargo, el panorama se oscurecía con rapidez. Lo que él percibía como un intento de solución, para Emma era simplemente una oportunidad para reforzar su presencia y mantener el control. La situación llegó a un punto crítico después de 2 años de altibajos. Marcos, decidido a recuperar su libertad y bienestar, optó por terminar definitivamente la relación. Pero para Emma, esa decisión fue devastadora. No lo aceptó. Sus actitudes se volvieron aún más alarmantes. Los mensajes se hicieron insistentes, las llamadas nocturnas se volvieron una constante y sus apariciones inesperadas en lugares que él frecuentaba revelaban una obsesión que ya no podía ocultarse. La ruptura definitiva marcó un antes y un después en la vida de ambos. Para Marcos, era el inicio de su libertad. Para Emma, en cambio, fue una herida imposible de cerrar. La joven no aceptó el fin de la relación y su comportamiento, que ya era preocupante, se volvió aún más inestable.
Lo que antes eran simples intentos de mantener el contacto se transformó en una necesidad desesperada de seguir presente en la vida de Marcos. Enviaba mensajes constantemente, aunque no recibiera respuestas. Llamaba a altas horas de la noche y si no conseguía hablar con él, dejaba extensos mensajes de voz cargados de emociones desbordadas. Era claro que su mente no aceptaba la idea del adiós. A medida que los días pasaban, Emma empezó a cruzar límites cada vez más peligrosos. Aparecía sin previo aviso en los lugares que sabía que Marcos frecuentaba. No importaba si él estaba acompañado o solo. Ella siempre encontraba una excusa para acercarse. Sus amigos empezaron a notar estas actitudes inquietantes y aunque intentaron advertirle a Marcos, él no quiso agravar la situación. Decidió ser paciente, creyendo que con el tiempo Emma superaría el dolor y seguiría adelante. Sin embargo, lo que él no sabía era que en la mente de Emma, cada encuentro casual alimentaba la esperanza de una posible reconciliación. Para Emma, cualquier pequeño gesto de amabilidad de parte de Marcos se convertía en una señal. Si él respondía a un mensaje, aunque fuera para establecer límites, ella lo interpretaba como una oportunidad. Si aceptaba un encuentro, creyendo que podría hablar con madurez para cerrar ciclos, Emma lo veía como una prueba de que aún existía amor. La diferencia de percepciones entre ambos creció cada vez más. Mientras él buscaba paz y distancia, ella construía un mundo paralelo en el que la separación era solo temporal. La obsesión había tomado el control absoluto de sus pensamientos. Los intentos de Marcos por seguir adelante se hicieron más evidentes. Comenzó a salir con otras personas, retomó viajes que antes había postergado y buscaba enfocarse en su trabajo y amistades. Esto, lejos de desalentar a Emma, intensificó su comportamiento. Las publicaciones en redes sociales, las fotos con nuevas amistades y las salidas nocturnas se convirtieron en detonantes para ella. Cada movimiento de Marcos parecía ser interpretado como una provocación. Emma comenzó a enviar mensajes con un tono más sombrío. Aunque no eran amenazas directas, sus palabras estaban cargadas de una mezcla inquietante de tristeza, rabia y reproches. El círculo se fue cerrando poco a poco. Marcos ya no encontraba la forma de manejar la situación. Sus amigos insistían en que debía cortar todo contacto de forma definitiva, pero él temía que eso pudiera empeorar las cosas. En su interior, aún buscaba evitar conflictos mayores. Sin embargo, la tensión era cada vez más palpable. Emma, completamente consumida por la obsesión, no concebía un mundo sin él. Y fue en medio de esa mezcla de frustración, desesperación y dolor que la historia dio un giro oscuro. Nadie, ni siquiera los más cercanos, imaginaban que lo que estaba por ocurrir cambiaría sus vidas para siempre. La escena que encontraron fue perturbadora. Aunque no había señales de que alguien hubiera forzado la entrada o intentado robar, el nivel de violencia revelaba otra historia. No se trataba de un simple acto impulsivo ni de un desconocido al azar. Todo en aquel lugar indicaba que el responsable conocía a la víctima de manera cercana. Cada rincón parecía impregnado de furia y desesperación. Las autoridades, alertadas por la gravedad del hecho, llegaron rápidamente para asegurar la zona e iniciar la investigación. Desde el primer momento quedó claro que este crimen no había sido producto del azar. Era algo mucho más profundo y personal. En medio de la conmoción, no tardó en surgir un nombre que destacaba por encima de los demás: Emma Valentín. La expareja de Marcos se convirtió en la primera persona de interés para los investigadores. Sin embargo, cuando fue citada para declarar, su actitud resultó desconcertante. Lejos de mostrarse nerviosa o afectada, Emma se mantuvo fría,
negando haber tenido contacto con Marcos en los días recientes. Su relato era claro y lineal, pero algo en su serenidad desentonaba con la magnitud de lo que había sucedido. Los investigadores, atentos a cada detalle, comenzaron a sospechar. Las dudas crecieron aún más cuando las primeras pruebas comenzaron a salir a la luz. En el lugar de los hechos, una cámara que parecía haber sido olvidada ofreció una pieza clave del rompecabezas. Al revisar su contenido, los agentes descubrieron fotografías tomadas la misma noche del crimen. En ellas, Emma y Marcos aparecían juntos en lo que parecía una reunión tranquila. Sin embargo, lo que comenzó como imágenes cotidianas terminó de manera abrupta e inquietante. Las fotos se detenían justo antes de que ocurriera la tragedia, dejando muchas preguntas sin respuesta. A partir de ese momento, la investigación tomó un giro decisivo. Además de las imágenes captadas por la cámara, los registros telefónicos revelaron detalles comprometedores. Las llamadas y los datos de geolocalización confirmaron que Emma había estado en la casa de Marcos durante el periodo en que se cometió el crimen. No había margen para las dudas. Ante la creciente evidencia, su versión inicial se desplomó. Fue entonces cuando Emma, acorralada, decidió cambiar su declaración. Admitió haber estado en el lugar, aunque intentó justificar su presencia, alegando que todo se había salido de control tras una fuerte discusión. Pese a su nueva versión, los detalles que emergían del caso hacían difícil creer en su inocencia. La escena, las pruebas y los testimonios apuntaban en otra dirección. Los investigadores comenzaron a reconstruir los hechos con mayor precisión. Emma alegó que las cosas se tornaron violentas en medio de un momento de tensión, pero los expertos en la escena no encontraron rastros que respaldaran la idea de un simple accidente o un arrebato momentáneo. La acumulación de pruebas dejaba cada vez más claro que lo ocurrido aquella noche fue el resultado de una mezcla explosiva de obsesión, rechazo y pérdida de control. Emma intentó explicar su versión de los hechos con determinación. Afirmó que actuó impulsivamente, sin haber planeado nada, y que todo se salió de control tras un momento de tensión extrema. Alegó defensa propia, asegurando que su intención nunca fue causar un daño tan grave. Sin embargo, las pruebas encontradas en la escena del crimen contaban una historia diferente. La cantidad de violencia ejercida no parecía coincidir con una acción impulsiva o de defensa. Al analizar cada detalle, desde la disposición del lugar hasta la forma en que ocurrieron los hechos, las autoridades comenzaron a inclinarse por otra teoría. Todo indicaba que aquel acto fue guiado por emociones mucho más profundas que el miedo. Los investigadores y el jurado comenzaron a ver el caso desde un ángulo claro. No era un simple arrebato, sino la manifestación de sentimientos reprimidos durante mucho tiempo. El rechazo que Emma había enfrentado al ver que Marcos realmente seguía adelante con su vida parecía haber encendido una chispa peligrosa dentro de ella. La posesividad, mezclada con la incapacidad de aceptar el final de la relación, se convirtió en el combustible que la llevó a tomar decisiones fatales. Las pruebas, los testimonios y los mensajes rescatados fueron suficientes para desmentir por completo su argumento inicial de defensa. A medida que avanzaba el juicio, el caso se transformó en el tema más comentado de la ciudad. Cada audiencia revelaba nuevos datos que sorprendían al público y a los medios. Salieron a la luz mensajes de texto enviados por Emma días antes del suceso, en los que expresaba frases inquietantes, algunas cargadas de amenazas veladas. Amigos y conocidos que subieron al estrado contaron detalles sobre su comportamiento en los últimos meses. Todos coincidían en algo. Emma
se había obsesionado con la idea de no dejar ir a Marcos. Sus intentos por mantenerse en su vida resultaron ser más peligrosos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cuando el juicio llegó a su fin, el veredicto fue inapelable. El jurado declaró a Emma culpable de los hechos que se le imputaban. La sentencia fue severa y definitiva. Se le impuso prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la condena, Emma no mostró arrepentimiento real. Afirmó que había actuado movida por la desesperación y que nunca dejó de amar a Marcos. Sin embargo, para todos los presentes y para quienes siguieron el caso desde fuera, el amor había dejado de ser amor hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era oscuridad, dolor y una historia sin retorno. Ni siquiera la condena fue suficiente para que la historia desapareciera de la memoria colectiva. La repercusión fue inmediata y duradera. El caso fue ampliamente cubierto por programas de televisión, artículos de periódicos y debates en redes sociales. Expertos en psicología y sociología analizaron durante meses lo ocurrido. Discutieron hasta qué punto una pasión no resuelta puede llevar a alguien a perder completamente la razón. Lo que antes se veía como un romance, ahora era un ejemplo trágico de los peligros de las relaciones basadas en la posesión, la obsesión y el rechazo. La atmósfera durante el juicio fue sombría y desgarradora. Los familiares de Marcos, visiblemente afectados, no ocultaron su profundo dolor. La pérdida había sido demasiado abrupta y cruel. En cada sesión revivían detalles que preferirían haber olvidado. Los amigos, que alguna vez vieron a Marcos y Emma como una pareja ejemplar, apenas podían asimilar lo que estaban escuchando. Lo que parecía una historia de amor sólida había terminado en una pesadilla imposible de comprender. La incredulidad se apoderó de toda la ciudad. Vecinos, conocidos y hasta personas ajenas al círculo cercano seguían el caso con el corazón encogido, preguntándose cómo algo tan hermoso se había transformado en tragedia. Emma, durante todo el proceso, mostró una actitud que dividió opiniones. Su frialdad al relatar los hechos no pasó desapercibida. Mientras algunos pensaban que se trataba de una coraza para afrontar la situación, otros veían en su indiferencia una señal inquietante de falta de remordimiento. La fiscalía fue contundente. Describieron el crimen como el resultado de una obsesión llevada al límite. Un caso extremo en el que la negativa a aceptar la realidad condujo a la destrucción. Las pruebas eran irrefutables. Las palabras de los testigos y las evidencias técnicas pintaban un panorama devastador. Finalmente, el jurado no tardó en llegar a un consenso. La culpabilidad de Emma quedó establecida sin lugar a dudas. La sentencia fue tan firme como necesaria: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La noticia fue recibida con un sentimiento agridulce por parte de la familia de Marcos y de la comunidad. Por un lado, había alivio al saber que no habría más víctimas. Por otro, la tristeza era inevitable. Una vida joven y prometedora había sido truncada de manera irreversible. A pesar de la condena, Emma nunca abandonó su versión. Continuó afirmando que fue traicionada y provocada. Años después del juicio, la historia aún permanece viva en la memoria colectiva. Este caso no fue simplemente archivado como uno más en los registros judiciales. Fue motivo de reflexión y análisis profundo. Se convirtió en un ejemplo claro de cómo las relaciones pueden deformarse cuando los sentimientos negativos se apoderan de la razón. Psicólogos, sociólogos y expertos en comportamiento humano usaron el caso de Emma y Marcos como referencia para hablar sobre los peligros de la obsesión y las señales que, en muchas ocasiones, se ignoran hasta que es demasiado tarde. Para los amigos y familiares de Marcos,
el dolor sigue presente. Aunque el tiempo ha suavizado las heridas, el vacío que dejó es imposible de llenar. Su historia se ha contado de generación en generación como una advertencia. Mantener viva su memoria es la forma en que sus seres queridos han elegido honrar su legado. La historia de Emma y Marcos no solo es recordada por el horror de su desenlace, sino también como un recordatorio permanente de que el amor, cuando se transforma en obsesión, puede dejar cicatrices que perduran para siempre. El caso, que inicialmente conmocionó a la comunidad local, pronto trascendió sus fronteras. Comenzó a ser analizado en conferencias, seminarios especializados y campañas de concientización dedicadas a las relaciones abusivas. Expertos en la materia utilizaron esta historia real como ejemplo para ilustrar hasta qué punto las señales de advertencia pueden ser ignoradas en las etapas iniciales de un vínculo tóxico. Conductas como el control excesivo, los celos fuera de lugar y la negativa a aceptar un final necesario pasaron a ser vistas como banderas rojas. En retrospectiva, muchos se preguntaban cómo nadie había notado a tiempo la gravedad de lo que ocurría entre Emma y Marcos. A medida que los detalles del caso se hicieron públicos, el impacto en la opinión general fue profundo. Para el público que había seguido cada fase del proceso judicial, quedó claro que esta no era simplemente otra historia en los registros criminales. Era una historia real cargada de emociones desbordadas, malas decisiones y advertencias que pasaron desapercibidas. La combinación de amor malentendido, rechazo y obsesión extrema formó un cóctel peligroso que acabó con dos vidas. Una físicamente, la otra emocional y socialmente destruida. El relato se convirtió en motivo de reflexión para muchos. Cada vez que se revive esta historia, es inevitable sentir una mezcla de emociones difíciles de procesar. La tristeza se hace presente al recordar la vida de Marcos, truncada en un momento en el que intentaba seguir adelante. La inquietud surge al pensar en cuántas otras personas podrían estar viviendo situaciones similares sin darse cuenta del riesgo. En teoría, el amor debería estar basado en el respeto mutuo, en la libertad y el crecimiento conjunto. Sin embargo, cuando la posesión sustituye al cariño genuino, surge un peligro silencioso que puede devastar todo a su paso. El caso de Emma Valentín y Marcos de la Torre se convirtió en un ejemplo palpable de esta peligrosa transformación. Lo que comenzó como una relación prometedora fue deteriorándose lentamente, sin que sus protagonistas o su entorno percibieran claramente la magnitud del problema. La obsesión disfrazada de afecto nubló el juicio de Emma, llevándola a cruzar un límite del cual ya no había retorno. Este desenlace trágico sigue resonando hasta hoy como una advertencia que ningún especialista en relaciones humanas puede ignorar. En esencia, esta historia no se trata únicamente de un romance que terminó en tragedia. Es, sobre todo, una lección contundente sobre los peligros de no gestionar las emociones de manera saludable. Cuando el amor se distorsiona y se convierte en una obsesión alimentada por el rechazo y la frustración, el resultado puede ser devastador. El caso de Emma y Marcos no solo dejó una marca en sus familias y amigos, sino que también se transformó en un legado amargo que continúa enseñando a las nuevas generaciones que el verdadero amor nunca debe ser sinónimo de control ni de dolor. Es importante recordar que las señales de advertencia casi siempre están presentes. El control excesivo, los celos intensos y la negativa a aceptar la ruptura son comportamientos que deben tomarse en serio. Marcos, lamentablemente, fue una víctima más de una relación tóxica que se salió por completo de control. Sus amigos y familiares aún lidian con el dolor de su pérdida, mientras Emma permanece tras las rejas, manteniendo una visión distorsionada de lo sucedido.
Esta es la cruel realidad de muchas historias similares que no siempre ganan espacio en los medios. Casos como este nos hacen reflexionar sobre hasta dónde nos pueden llevar las emociones. Por eso, es fundamental hablar, buscar ayuda y sobre todo respetar los límites de los demás y los propios. El verdadero amor no aprisiona, no hiere ni destruye, libera y construye. Cuando nos damos cuenta de que algo se desvía de este principio, es hora de detenernos y repensar. Emma y Marcos se convirtieron involuntariamente en símbolos de esta dura lección, y su historia nunca debería olvidarse, no por curiosidad morbosa, sino como recordatorio para todos nosotros. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Cree que la obsesión puede cegar a una persona hasta el punto de hacerla cometer actos impensables? Deja tu comentario a continuación. Realmente queremos saber qué piensas sobre esta historia intensa y real. Y por supuesto, si este video te impactó de alguna manera, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir más reportajes de historias reales que dejan una impresión duradera. Aquí, cada historia contada es una ventana para reflexionar sobre el lado más profundo y en ocasiones más oscuro de la naturaleza humana. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo. Si crees que esta historia es impactante, espera a ver la próxima. Haz clic en la parte superior para descubrir otro caso real que te sorprenderá aún más.